¿Lo ven? Esta era la Sí. región factible y teníamos las restricciones de horas de mano de obra, que era esta, la restricción de horas máquina, que es esta, y la restricción de materia prima. Esta es la función objetivo y este era el punto o el vértice óptimo. Si ustedes se fijan, este vértice, que es el vértice óptimo, surge de la intersección, miren aquí, ¿sí? De la intersección entre la restricción que corresponde a las horas máquinas y la restricción que corresponde a las horas de mano de obra, ¿sí? Este punto, que es el punto óptimo, está sobre esta recta y está sobre esta recta, pertenece a ambas. Quiere decir que allí se cumple el igual. Si se cumple el igual, quiere decir que el lado izquierdo, o sea, el uso de las horas máquinas, es igual a lo disponible. Lo mismo en el caso de las horas de mano de obra. Si ahora nosotros nos fijamos con respecto a la restricción de materia prima, observen que este punto está en el área del menor, ¿sí? Para aquí estaba el área del menor. Quiere decir que hay un sobrante, o sea, no se está usando toda la materia prima disponible. Me parece que alguien puso una pregunta en el chat, aunque no la puedo ver, así que me la dicen en voz alta, por favor. Un chico decía que no se escuchaba, pero creo que es problema de él, porque nosotros sí le escuchamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió cómo me doy cuenta en el gráfico? En el gráfico me voy a dar cuenta mirando cuáles son las restricciones que forman el punto. Estas dos son horas máquinas y horas de mano de obra, forman el punto óptimo. Entonces, esas restricciones no tienen ningún, o sea, se cumple el igual, digamos. Se llaman restricciones limitantes. Las restricciones que no están formando el punto óptimo, como esta de la materia prima, es no limitante. Si yo mirara ahora este punto, por ejemplo, que no es el óptimo, pero yo diría, en este punto las restricciones limitantes, o sea, las que tienen, acá se ve, Leandro debe ser que salió y volvió a entrar. Las restricciones, ¿sí?, que se cumplen en el igual son esta restricción, que es la de las horas de mano de obra, y la materia prima. ¿Se dan cuenta cómo nos damos cuenta mirando el gráfico? Sí, profe. Bien. Sí. Si yo lo quiero hacer mirando las restricciones, ¿qué es lo que debería hacer? Reemplazarlo en la restricción. Entonces, para este problema de Manuel, nosotros tenemos que las horas de mano de obra y las horas máquinas se están usando en su totalidad. Estas restricciones se llaman restricciones limitantes. Ahora bien, para no hacer el uso de la materia prima, reemplazamos a los valores de las variables por sus valores en la restricción, que es lo que me dijo uno de ustedes que lo había hecho. No recuerdo quién lo dijo. Yo, profe. Leandro. Ese es el uso, ¿sí? Esto es lo que yo uso de la materia prima. Y esto es lo que está disponible. Observen ustedes que yo uso menos de lo que está disponible. Me está sobrando, estoy usando menos materia prima, me sobra materia prima. Esa restricción se llama restricción no limitante. ¿Estamos? La pregunta siguiente que les hacía era si pensaban que había algunas variables que no hubiesen estado, que estaban implícitas, que no las habíamos puesto allí. Observen ustedes que si yo acá estoy diciendo que esto es el uso, esta es la disponibilidad y acá estoy viendo que uso menos que lo disponible, quiere decir que aquí hay una variable que me está dando la diferencia entre lo que yo tengo disponible y lo que yo uso. ¿Lo ven? Sí. Esa variable que no se ve ahí se llama variable de holgura. Es decir, que yo a la restricción, ¿sí? Esta era la restricción de la materia prima, perdón, de las horas de mano de obra. Acá estoy diciendo lo que yo uso, esto es lo que yo uso de horas de mano de obra. Si yo ahora a esto le sumo lo que dejo sin usar, o sea, lo que llamémosle no voy a usar o no uso, esto me va a dar igual a lo que tengo disponible, que eran las 980.
¿Sí? Perdón, me quedó muy allá el disponible. Esto sería el disponible. Esta variable que yo ahora puse acá es la que está implícita si yo pongo menor o igual. Y esta variable se llama variable de holgura. Y en la función objetivo, ¿sí? Variable de holgura o excedente, se agregan con coeficiente 0. ¿Se entiende? O sea, en la formulación original están implícitas en las ecuaciones o en las restricciones que tengan inecuaciones. Pero yo las puedo explicitar. Cuando nosotros resolvemos gráficamente, en realidad no las explicitamos porque no nos hacen falta, porque nosotros resolvemos el sistema de inecuaciones. Pero sí las vamos a necesitar cuando tengamos que usar un algoritmo. Entonces yo ahora podría formular el modelo completo agregando las variables de holgura en las otras restricciones. Entonces, en esta restricción que corresponde a las horas de máquina, me está diciendo que lo que yo use, esto es lo que yo uso de horas de máquina, más lo que tengo disponible, pero no voy a usar o no uso, tiene que ser igual a lo que tengo disponible. ¿Se entiende? Esto sería la materia prima que uso más la que no voy a usar, tiene que ser igual a lo que tengo de materia prima para usar. Y en la función objetivo se agregan con coeficiente 0. Estas variables se llaman variables de holgura. Cuando la restricción es limitante, como en el caso de las horas de mano de obra y horas máquina, la variable de holgura va a ser igual a 0. Y en las restricciones no limitantes va a ser un valor mayor que 0, porque estas variables también tienen que cumplir con la restricción de no negatividad. ¿Se entiende? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No. No, profe, todo bien. Bien. Si lo ponemos en general, bueno, ahora con esto uno podría hacer el informe, ¿no? El informe completo para Manuel. Entonces uno podría decirle a Manuel que para lograr la máxima contribución a las utilidades, que es de 581 pesos, eso ya lo habíamos averiguado, ¿se acuerdan? Debería producir 35 unidades del producto 1, 63 unidades del producto 2, y que va a utilizar todas las horas máquina, todas las horas de mano de obra, y en tanto que, fíjense acá, yo que puse en el informe, que necesitará solamente 1.155 unidades de materia prima, ¿sí? O sea que de las 1.250 que puede conseguir, solamente va a usar esto, 1.155. Y de esa manera le puedo hacer el informe. Generalizando ahora lo que es variable de holgura y excedente, si la restricción es de menor o igual, la agregamos sumada en el primer miembro. Si la restricción es de mayor o igual, la vamos a agregar restada. Y entonces observen esto. Acá va sumada cuando la restricción es menor o igual. Y acá va restada cuando la restricción es de mayor o igual. Pero las S sub I siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Está bien? O sea, un valor positivo o 0. No es que aquí sea negativa la variable, ¿eh? Va restada. Y si tenemos una igualdad, directamente no puede tener holgura, entonces no se agrega nada. Y en la función objetivo, ¿cómo van? Todas con coeficiente 0. Sea holgura o sea excedente, el coeficiente 0. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Entonces, hagamos un resumen del método gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es graficar las restricciones e identificar el conjunto de soluciones posibles o región factible del problema. Recuerden que deben usar un punto para verificar la región de soluciones de cada restricción. No es menor o igual para abajo, mayor para arriba, ¿sí?
Luego trazamos la recta representativa de la función objetivo. Para hacer esto, le damos a z un valor arbitrario, con otro valor vamos a verificar el sentido de optimidad y así podremos identificar el punto óptimo. Luego desplazamos la recta en ese sentido de optimidad hasta identificar el último punto de contacto entre la recta y la región factible. Ese punto es la solución óptima y corresponde a un vértice del poliedro. Recuerden que el óptimo depende de la inclinación de z. Finalmente, encontramos los valores de las variables que optimizan la función objetivo resolviendo en forma simultánea las ecuaciones de restricción que determinan el punto óptimo. Reemplazamos esos valores en z para encontrar su valor. Finalmente, encontramos los valores de las variables de holgura o excedente, reemplazando los valores de las variables en las ecuaciones de restricción y hacemos el informe. O sea, este es un resumen del método gráfico. ¿Estamos? Ahora lo que quiero hacer es introducir algunos conceptos de soluciones. Este es el poliedro de solución del problema de Manuel. ¿Sí? De Manuel Fabricaciones. Aquí en la región esta verde tenemos todas las soluciones que son factibles para el problema. Factible y posible significa lo mismo. Es decir, todas las combinaciones de x1 y x2 que se puedan hacer respetando las restricciones de no negatividad y respetando las restricciones funcionales. Son soluciones factibles, todas. Acá hay infinitas soluciones. Todas las intersecciones marcadas con letras son soluciones que se llaman básicas. Es decir, estas tres que están acá, aquí, 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 todas las intersecciones de rectas y con los ejes, se llaman soluciones básicas. Y las intersecciones que forman los vértices de la región factible se llaman soluciones factibles básicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que los vértices son factibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo este punto, por ejemplo, esta es una solución que es básica, pero que no es factible, porque no está cumpliendo con esta restricción. Este punto también es una solución básica, pero no es factible. ¿Por qué? Porque está fuera del poliedro, ¿ven? No cumple con esta restricción. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir que no cumpla? Que alguna variable va a ser negativa. En este caso, por ejemplo, la variable de holgura correspondiente a esta restricción, en este punto es negativa. Por lo tanto, no es factible. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Bien. profe. Aquí en este cuadrito están con letras todas las que están aquí identificadas, ¿sí? Observen que algunas están en blanco, otras en rojo, otras en verde. Las que están en rojo son no factibles. O sea, son puntos, son combinaciones de x1 y x2, pero para las cuales alguna de las holguras les da valor negativo. Entonces son no factibles. Son soluciones básicas, pero no factibles. Por ejemplo, esta, ¿sí? Si yo esta solución la reemplazo en las inecuaciones del sistema, me va a dar que hay una variable de holgura, que es la que corresponde a esta restricción, que tiene un valor negativo. Entonces, estas rojas son soluciones básicas no factibles. Todas las blancas, e incluida la verde, son soluciones factibles básicas. Y la verde es la óptima. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Entonces acá, todas las soluciones factibles. En todas las intersecciones son básicas. Las que pertenecen a los vértices del poliedro son factibles básicas. ¿Estamos? Esto en cuanto al gráfico.
Ahora, nosotros vamos a necesitar todos estos conceptos, pero referidos al programa lineal general, que es el que nosotros luego vamos a usar para resolver con un algoritmo. Entonces, para un programa lineal general, los conceptos de soluciones son estos. Vamos a llamar n al número total de variables, incluidas las de holguras o excedentes. Es decir, que en el problema que nosotros teníamos recién de fabricaciones manual, teníamos dos variables que eran variables de decisión, que son las cantidades a producir de cada uno de los productos, ¿verdad? Y tenía tres restricciones, por lo tanto tengo tres variables que se llaman de holgura, que son las que estaban implícitas. El total, este es n, número total de variables. Problema. ¿Sí? Y m es el número total de restricciones sin considerar las de no negatividad. Entonces, para el problema de Manuel, nosotros teníamos 5 variables totales y 3 restricciones, o sea, n igual a 5, m igual a 3. Una vez que hemos hecho esto, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Llevar el problema, cualquier problema que tengamos, a su forma estándar. ¿Qué quiere decir forma estándar? ¿Cuál es la forma estándar de un programa lineal? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? ¿No era forma canónica explícita? No, estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Pregunto yo. ¿Qué particularidad tiene? Puede ser que las restricciones sean igualdades. Todas las restricciones están expresadas en forma de igualdad. Bien. Entonces, el primer paso es llevar a la forma estándar. O sea, agregar las variables de holgura o excedente si es que hacen falta. Y entonces allí recién cuento el número de variables y el número de restricciones. ¿Sí? Y allí hacemos la clasificación. Entonces, una solución factible o posible tiene que tener todas las variables no negativas, o sea, mayores o iguales a 0. Las soluciones factibles o posibles se clasifican en soluciones factibles básicas y soluciones factibles no básicas. Las soluciones factibles básicas tienen como máximo, es decir, no más, de m valores de las variables mayores a 0, o sea, positivos. Las factibles no básicas tienen más de m valores positivos. Entonces, la primera clasificación de las soluciones factibles es en factible básica y factible no básica. A su vez, a las soluciones factibles básicas las podemos clasificar en no degeneradas y degeneradas. No degeneradas tienen exactamente m valores positivos. Degeneradas tienen menos de m valores positivos. Entonces, esta es la solución que teníamos del problema de Manuel. Nosotros dijimos que n, en este caso, era igual a 5 y que m era igual a 3. Entonces, ¿cómo clasifico esta solución? ¿Alguien puede decir algo? ¿No? ¿Es factible o no factible? Factible no básica es. Vamos por partes. Es una solución factible. ¿Por qué factible? Porque no hay ningún valor negativo. Por eso es factible. Ahora veamos si es básica o no básica. ¿Qué decía? Que una solución factible no, básica tiene menos, o no más, mejor dicho, no más de m valores positivos. 3 tiene no más de m, no más de 3. Para ser no básica tiene que tener más de m. Este tiene no más de m, por lo tanto es una solución factible básica. Y las básicas se clasificaban en degeneradas y no degeneradas.
No degeneradas cuando tiene exactamente m valores positivos. N igual a 3, tengo 1, 2, 3 valores positivos, entonces es no degenerada. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si yo pusiera este vector solución? A ver, estoy inventando, ¿no? ¿Sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, o sea que el n es 5, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Es solución factible? ¿Es factible o no Sí. factible? Sí, es factible. Factible. Es una solución factible, ¿verdad? Supongamos que cumple con el sistema de restricciones, ¿no? Es una solución factible. ¿Cuántos valores positivos tiene? 1, 2, 3, 4. ¿A cuánto es igual n? A 3. Por lo tanto, tiene más de m valores positivos. ¿Es básica o no básica? No, básico. No, básico. Es no básica. ¿Está? Si yo le pongo ahora otro vector, siempre suponiendo que cumplen con el sistema de restricciones que teníamos, entonces supongamos que le pongo acá ¿ustedes qué me dicen? ¿Es factible? Sí. Suponiendo que Sí. cumple con el sistema, ¿no? No tiene ningún valor negativo, una solución factible. ¿Es básica o no básica? Básica. Básica. Es básica porque tiene menos de m valores. ¿Es degenerada o no degenerada? Degenerada. Degenerada. Muy bien, es degenerada. Esta sería no básica, esta sería factible, básica, no degenerada, y esta sería degenerada. ¿Entienden cómo se clasifican? Sí. Estos conceptos básicos son sumamente importantes porque cuando empecemos la otra semana ya con el algoritmo, trabajamos con las soluciones factibles básicas. Entonces tenemos que saber, cuando decimos una solución factible básica, degenerada o no degenerada, ustedes tienen que automáticamente saber a qué nos estamos refiriendo. Por eso son muy importantes estos conceptos. ¿Sí? Bien, ¿Por qué degenerada la última, profe? porque para que sea no degenerada tenía que tener exactamente m valores positivos. ¿Cuántos valores positivos tiene ahí? Listo. ¿Mm? 2. 2. Bien. Para la clase que viene tienen que haber repasado perfectamente todos estos conceptos. En el libro, les aclaro, yo después, entre la clase de esta mañana y la de ahora, me voy a fijar cuál quedó mejor, voy a armar para armarles un video. De todos modos, yo les voy a mostrar. Ustedes ya tienen habilitada en el aula. Vamos a ir al aula para mostrarles. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, profe. La pestaña de resolución gráfica, ustedes tienen habilitado formulación de modelos y solución gráfica de programas lineales. Esto es una lección que deberían hacer. ¿Está bien? En esta lección se trabajan con programas lineales. Los temas son modelo matemático, solución gráfica y conceptos básicos. Entonces, tomen el libro, lean los conceptos básicos y vayan haciendo esta lección. Luego tienen aquí una clase virtual de repaso de conceptos básicos y método gráfico. ¿Está bien? Donde trabajan con problemas del libro. Lo único que yo les voy a pedir, esta la hicimos el año pasado, y como cambiamos la guía, puede no coincidir, por ahí dice, por ejemplo, página 20, y a lo mejor no coincide exactamente con la página 20. Yo después me voy a fijar acá para decirles
aclararles qué problemas coinciden o no con la página, ¿sí? Así que aquí tienen para ver una clase virtual. ¿Estamos? Y para aquellos que no hayan visto nada hasta ahora, recuerden que en la pestaña de formulación de modelos tienen una hermosa clase virtual de cómo formular modelos. Luego tienen una lección de formulación de modelos que también la deben cumplir, ¿sí? Y después tienen otra clase virtual acá de formulación de modelos. Acá está el enunciado y aquí está la clase grabada. O sea que no les hace falta tener más clases grabadas, tienen un montón. Y aquí yo les subí hoy las transparencias de la clase de la semana pasada, que me las pidieron. Que me parecía que no valían la pena, pero bueno, me pidieron que se las subieran y ahí está, que es el modelo de fabricaciones manuales. ¿Estamos? Además, en el libro, porque hoy cuando terminaba la clase de la mañana me dice un chico, profe, ¿usted puede explicar bien en una transparencia cómo hace el gráfico? En el libro, si ustedes lo abren, que yo les dije esta mañana, chicos, el libro no lastima a nadie. Yo, porque esa parte la escribí yo, les puse 2 problemas gráficos. El primero está explicado paso por paso con más detalle que lo que yo expliqué hoy. ¿Está bien? Entonces, véanlo en el libro, que allí lo tienen. ¿Estamos? Además, sí o sí tienen que leer el libro. Siempre. Porque puede haber cosas que en una clase, por una razón X, no la nombramos, pero en el libro está. Entonces, no estudien de las grabaciones de las clases. Por favor, se los pido. Solamente es un apoyo. Ustedes tienen que estudiar de la bibliografía. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas? No, profe, todo claro. ¿Consultas? ¿Ninguna? Yo les sugiero No, que profe. voy a ver si puedo armarles un glosario, o sea, no armar el glosario, poner el recurso glosario para que ustedes vayan completando y vayan poniendo ahí los conceptos básicos. Todos estos Profe, conceptos básicos. las lecciones tienen fecha de entrega. No. Ok. Todos los conceptos básicos que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo, modelo lineal canónico, modelo lineal estándar, lo que es una variable de holgura, lo que es una variable de excedente, las clasificaciones de las soluciones, todo eso, chicos, es fundamental. La semana que viene empezamos con el algoritmo simplex. Si ustedes no tienen en claro todos los conceptos básicos, en lugar de ser simple, va a ser complicado el algoritmo, ¿sí? Entonces yo les sugiero que lo repasen bien, lo tengan bien en claro. Yo les voy a poner en la pestaña, en esta, la de inicio, les voy a poner un recurso que se llama glosario, ¿sí? Lo voy a agregar acá. Entonces ustedes pueden ir completando. Por ejemplo, el glosario es como un diccionario. Entonces ponen programa lineal estándar, 2 puntos, y ponen lo que es un programa lineal estándar. Después ponen otro concepto, y así lo vamos armando entre todos. Y entonces cuando ustedes tengan alguna duda, van y se fijan en el glosario. ¿Sí? Yo lo voy a ir monitoreando a ver que lo que pongan sea correcto, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Miren que tienen poco, miren acá para leer. Capítulo 3 y el 12 que es de repaso del libro. Si no, después se les va acumulando y bueno, y si quieren lograr la aprobación directa, tienen que estudiar, y mucho. Eso se los aseguro. Bien. Si no tienen más dudas, entonces nos vemos la semana que viene.